Muy buenos días tengan todos, sean bienvenidos una vez más a este programa Edificándonos en la Palabra. Como siempre, quien les habla, esta humilde servidora María de López, trayendo una palabra de bendición ante todo a tu vida, a tu hogar y a tu familia. Hoy vamos a estar hablando sobre la importancia de la oración. ¿Cuán importante es orar, mantener esa comunión con nuestro Señor? Y para ello vamos a estar dirigiéndonos en el libro de Isaías. Aquellos que tengan su Biblia pueden estar acompañándome o buscando rápidamente su Biblia para estar leyendo el libro de Isaías en el capítulo 37, para ser específica. Me llamó mucho la atención porque aquí hablas sobre el reinado del rey Ezequías y cómo el rey oró para ser librado de la muerte y de todo lo que iba a venir a él. Y para ello vamos a estar leyendo el versículo 1 en adelante. Y en mi Biblia, Reina Valera, la espada, 1960, lleva por título Judá es librado de Sennacherib. Y leemos bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, y dice así: Y aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio. Vino a la casa de Jehová. Y envió a Eliaquim, mayordomo, y a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, los cuales le dijeron así: ha dicho Ezequías, día de angustia, de reprensión y de blasfemia es este día, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer, y la que ha dado a luz no tiene fuerza. Quizás oirá Jehová tu Dios las palabras del Raxacés, al cual el rey de Asiria su señor envió para blasfemar al Dios vivo, y para vituperar con las palabras que oyó Jehová tu Dios. Eleva pues oración tú por el remanente que aún ha quedado. Y vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí. Dice claramente, ¿verdad?, que estas personas estaban en Sicilio. Cuando habla de Sicilio, habla que estaban allí humillados delante de la presencia de Dios. Ellos rasgaron sus vestidos, se humillaron delante de la presencia de Dios y estaban allí en la casa del Señor. Dice la palabra que el rey Ezequías estaba ¿dónde? En la casa de Jehová. Estaba allí en el templo orando al Señor por lo que estaba aconteciendo, por la guerra que iba a venir a su reino. Dice que ellos enviaron, ¿verdad? El rey envió al profeta Isaías y a estos otros hombres del Señor a hablarle a este rey. ¿Por qué? Porque este rey había blasfemado contra Dios, contra Jehová. Y ellos fueron en obediencia a hablarle a este hombre, al rey de Judá, para ser específica. ¿Y qué pasa? Después que ellos le dicen a este rey de Judá lo que le manda decir el rey Ezequías. Dice más adelante en el versículo 6, vamos a estar leyendo, dice así: y les dijo Isaías, o sea, el que dio el mensaje fue el profeta Isaías, y dice: diréis así a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales han blasfemado los siervos del rey Asiria. O sea, el Señor le mandaba a decir al rey Ezequías: no temas con las palabras que han blasfemado, con las cosas que han dicho. He aquí que yo pondré en él un espíritu, dice, y oirá un rumor, y volverá a su tierra, y haré que su tierra perezca espada. O sea, el Señor le respondió, ¿verdad? Porque él fue al templo del Señor y él oró y dice: no temas. ¿Por qué? Porque yo enviaré a ellos un espíritu de rumor, escucharán un rumor y ellos volverán y morirán aquí a punta de espada, dice la palabra, ¿verdad? Pero pues
Vuelto después, dice, al Rabsacés, halló el rey de Asiria, o sea, el rey de Asiria escuchó estas palabras, ¿verdad? Lo que Jehová le había mandado a decir al rey Ezequías. El rey escuchó lo que el Señor le había dicho al rey Ezequías, al rey de Asiria. Entonces dice que combatía contra él, dice, porque ya había oído que se había apartado de Laquis. Entonces, más oyendo decir de Tirca, rey de Etiopía, he aquí que ha salido para hacerte guerra. Para oírlo, envió embajadores a Ezequías diciendo, o sea, este rey, ¿verdad? Este rey de Asiria escuchó lo que el Señor le había mandado a decir al rey Ezequías, ¿verdad? Escuchó los rumores, escuchó qué hizo este rey. Este rey también hizo lo mismo. Entre sus siervos mandó mensajeros al rey Ezequías, ¿verdad? Para que le dijeran unas palabras e infundir en él temor, e infundir en él duda, para que él dudara de su Dios, para que él como que retrocediera y no confiara en las palabras que Jehová le había estado diciendo. ¿A través de quién? A través del profeta Isaías. Y dice, el capítulo 10 dice, así diréis a Ezequías. O sea, el rey diciéndole cómo le iba a decir al rey Ezequías. Rey de Judá, no te engañes, dice. Tu Dios en quien tú confías, diciendo, Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. O sea, no te engañes, confiando en tu Dios, en que tu reinado no va a caer en mis manos. Era lo que le estaba tratando de decir. He aquí, tú oíste lo que han hecho los reyes, o sea, tú has oído lo que han acontecido con los otros reyes de Asiria, a todas de la tierra que destruyeron, y escaparás tú. O sea, como que todos estos reyes perecieron en mis manos, todas estas personas murieron, pero vas a escapar tú. ¿Quién eres tú para escapar de mi mano, del rey de Asiria? ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que destruyeron mis antepasados? ¿O gozarán Arán, Resep y a los hijos de Edén que moraban en Telasar? O sea, todos mis antepasados destruyeron todas estas naciones. ¿Quién eres tú para no ser destruida?, le decía el rey de Asiria. ¿Dónde está el rey de Hamac? O sea, que ¿dónde está este rey? ¿Dónde está el rey de Rafac? El rey de la ciudad de Serfabaín y de Dena y de Ibac, ¿dónde están?, le decía. O sea, les mandó a decir al rey Ezequías. ¿Qué hizo Ezequías con este mensaje que este rey le había mandado a decir? Inmediatamente el rey no se alteró. El rey no, como muchas veces, como nosotros como personas a veces recibimos una noticia y dice, bueno, estás pasando por una situación, y vienen y te dicen, pero viene una tras de otra, tras de otra. A veces uno como que duda de las palabras de Dios, porque Dios muchas veces nos habla que a través de sus escrituras, a veces manda mensajeros a través de su palabra, ¿verdad? Vienen a nosotros, nos dan una palabra profética justamente de la situación o las circunstancias en las cuales nosotros estamos pasando, y como siguen viniendo situaciones en nuestras vidas, muchas veces nosotros dudamos, pero en realidad nosotros debemos de permanecer confiados en el Señor, de que todo va a salir bien, y que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Todo lo que se hace conforme a la voluntad de Dios es para bien, para nuestras vidas. ¿Y qué hizo el rey conforme a todo lo que había escuchado, conforme a lo que este rey le había mandado a decir? Escuchen atentamente lo que hizo este rey. Este rey tomó estas cartas, las tomó de las manos de estas personas que habían traído el mensaje, y fue delante de la presencia de Dios, se la puso en las manos en la presencia al Señor. Dice más adelante, y tomó Ezequías las cartas de manos de los embajadores y las leyó y subió a la casa, dice,
él tomó las cartas, dice la palabra, ¿verdad?, en manos de los embajadores y las leyó. Y dice, y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo, vean la forma de cómo el rey Ezequías oró al Señor. Dice así: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios en todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye todas las palabras de Sennacherib. O sea, oye todas las palabras que ha dicho este rey, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. O sea, como que escucha todas las palabras que ha dicho este rey, que ha blasfemado contra ti, contra el Dios viviente, contra el Dios todopoderoso. Dice, ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas. No eran dioses, sino obras de manos de hombre, de madera y de piedra. Por eso los destruyeron. O sea, le decía el Señor, Padre, mira cómo estos reyes cayeron delante de las manos de este rey, Sennacherib. ¿Por qué, Padre? Porque los dioses que ellos iban a orar, los dioses que ellos iban, Señor, no eran dioses, sino eran obras hechas por manos de hombres, hechas de madera, hechas de piedra. Es como lo que mismo dice la palabra del Señor, ¿verdad? No vayas a estos dioses, dice, dioses que hechos por manos de hombres, que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, bocas y no hablan, ¿verdad? Este rey le hablaba al Señor y le decía todas estas cosas. Dice, ahora pues, le dice, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová, que solo tú eres Jehová grande, poderoso, misericordioso. O sea, él le hablaba el Señor de la importancia, ¿verdad? Que solo él era el rey de reyes y señor de señores, el único que tenía el poder de hacer y deshacer. Él fue y oró. Y lo que más me impactó de esto fue la respuesta inmediata, aunque ya el Señor le había dado una respuesta antes de que él fuera y orara. Por eso es que dice su palabra que Dios conoce todas las cosas muchísimo antes de que acontezcan. Ya antes de que nosotros hagamos algo, ya antes de que nosotros vayamos a la presencia del Señor a orar, ya el Señor ya lo sabe. Antes de que pequemos, ya el Señor ya lo conoce. Entonces ya el Señor ya sabía que este rey Ezequías iba a venir delante de su presencia a orar, y ya le había dicho de antemano, anteriormente, de que le iba a dar la victoria. Dice entonces, más adelante, ¿verdad? Dice entonces, el versículo 21, dice, Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de lo que me rogaste sobre Sennacherib, rey de Asiria, ¿verdad? Inmediatamente tuvo una respuesta de parte de Dios. ¿Quién vino? Vino el profeta Isaías delante del rey Ezequías a darle la respuesta de lo que él había hablado, de lo que él había orado delante de él sobre el rey Sennacherib, ¿verdad? Y el Señor le dio su respuesta. Más adelante habla de todo lo que va a acontecer, pero como vamos a resumir un poquito para no ser tan largo el video, ¿verdad? Yo resalté el versículo 32, donde el Señor le dice claramente al rey Ezequías, le dice, porque de Jerusalén saldrá un remanente, y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Imagínense, repito
El versículo nuevamente para que puedan estar escuchando bien. Dice, porque de Jerusalén saldrá un remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. O sea, de allí, de donde estaba el rey Ezequías, iba a salir un remanente que se iba a salvar, ¿verdad? ¿Para qué? Aquí está hablando a futuro, de los postreros días, de estos días que han de venir para la terminación de este siglo, para la terminación de esta tierra. Y dice más adelante el versículo 35, dice, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo, dice el Señor, y por amor de David, mi siervo. ¿Por qué dice el Señor por amor de mí mismo y por amor de mi siervo David? Que él le decía que él iba a amparar, iba a proteger esta ciudad por amor de él mismo, porque de este remanente iba a salir nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y por amor ¿a quién? A David mi siervo, porque él le hizo una promesa a David, donde le dijo que no se perdería su simiente, aunque sea uno, pero su simiente jamás se iba a perder, pues de su simiente saldría vuestro Salvador. ¿Verdad? Que gracias a él, por la gloria y misericordia de nuestro Señor Jesucristo, hoy podemos decir que somos salvos por gracia. Gracias al Señor somos salvos. El Señor nos salvó y nos ha hecho libres, pero somos nosotros los que debemos de guardar y cuidar esa salvación que el Señor nos ha entregado a través de su sacrificio en la cruz. Y dice más adelante, y salió, el versículo 36 dice, y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Imagínense, en ese momento el ángel de Jehová, después de haberle dado esta palabra al rey Ezequías, el ángel de Jehová salió y mató a 185,000 asirios. Imagínense la cantidad de muertos que hubo esa noche, porque se dice que, dice más adelante, vamos a seguir leyendo un poco más, dice, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. O sea que esa noche el ángel de Jehová acabó con todo ese ejército, con todo el ejército del rey Sennacherib. Se cumplió la palabra profética de parte de Isaías enviada por nuestro Señor. En este tiempo nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, porque aún no había venido nuestro Salvador Jesucristo. Dios habló, Dios contestó, Dios respondió la oración del rey Ezequías. Vean la importancia de él humillarse, de él con corazón contrito, de él con un corazón humilde delante de la presencia de Dios. Y dice más adelante, entonces, versículo 37, Sennacherib, rey de Asiria, se fue. Fue el único que quedó vivo. Todos murieron. El único que quedó vivo fue el rey Sennacherib. E hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras... vamos a hacer una pausa aquí. No sé si recuerdan que Nínive era la tierra que iba a ser destruida, donde fue Jonás, el que se lo había tragado el gran pez, a pregonar, a predicar la palabra de Dios, porque Nínive iba a ser destruida. ¿Por qué? Por tantas blasfemias, tanto pecado, tanta inmundicia que había en esa tierra. Entonces este rey Sennacherib fue a refugiarse en esta tierra. Después de haber visto esa cantidad de muertos y que solo él quedó vivo, él fue a Nínive a refugiarse allí. Pero vean lo que dice más adelante. Y aconteció, ¿verdad? Después que él se refugió allí, aconteció que mientras adoraba en el templo a Nisroch, su dios, ve que dice en minúscula, o sea, era un idólatra. Este rey Sennacherib era un idólatra, adoraba a esas estatuas que
hechas por manos de hombre. Él estaba allí adorando a su Dios, y en ese momento dice la palabra que entraron sus 2 hijos. Dice que sus 2 hijos, Adramelech y Seracer, le mataron a espadas y huyeron. Dicen que huyeron a la tierra de a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar, en el lugar del rey Senaquerib, reinó Esar-Adón, su hijo. Me imagino que este era su hijo mayor o su primogénito, que mayormente en ese tiempo el primogénito eran los que reinaban. Pero sus 2 hijos, tanto Adramelech como Sarecer, lo mataron a punta de espadas. Esto quiere decir que fue cumplida la palabra de Dios. No quedó uno vivo, ni siquiera el rey. Todos murieron, 185,000 soldados más el rey. Entonces se cumple la palabra del Señor. Cuando oramos al Señor conforme a su voluntad, como bien les decía, cuando oramos al Señor y vamos y nos humillamos delante de su presencia, Dios responde a tu oración. Hoy yo te pregunto, ¿qué estás orando delante de la presencia de Dios? Porque muchas veces como personas erramos. Y digo erramos porque yo como mujer, como sierva del Señor, he errado al momento de la oración. Y cuando hablo del momento de la oración, porque el Señor nos habla, ¿verdad? En el libro de Mateo, vamos a leer el libro de Mateo, Jesús y la oración. Para ser específica, Mateo capítulo 6, versículo 5 en adelante, vamos a estar explicando un poquito por qué erramos, porque ustedes dirán, ¿por qué ustedes me dicen que erramos en la oración? Pues porque a veces hacemos oraciones vacías y oraciones repetitivas delante de la presencia de Dios. Siempre son las mismas, y no vamos realmente con ese corazón dispuesto a humillarnos delante de la presencia de Dios y a exponerle a nuestro Señor nuestras angustias, nuestras aflicciones y lo que está sucediendo en nuestro entorno. Y cuando hablo de nuestro entorno es porque no solamente debemos de orar por nuestras necesidades, sino también por las necesidades de otras personas. Muchas veces, pensamos que nosotros tenemos situaciones difíciles y hay personas que están pasando por situaciones aún más difíciles de las cuales nosotros estamos pasando. Dice la palabra en el libro de Mateo, ¿verdad? Capítulo 6, versículo 5 dice claramente: y cuando ores, no seas como los hipócritas, dice la palabra, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esto está hablando, digamos que muchas veces cuando estamos, y asumo de las consecuencias de lo que estoy diciendo, muchas veces cuando estamos en las iglesias y estamos orando, ¿verdad? Y estamos de pie, Señor, y estamos haciendo oraciones vanas, oraciones vacías, que no llegan delante de la presencia de Dios. Muchas veces estamos orando en las calles, grabándonos para ser vistos en los medios, para que los medios nos vean y tener más views, tener más vistos y ganar dinero. Estas son oraciones vacías delante de la presencia de Dios, porque no lo estamos haciendo de corazón, lo estamos haciendo únicamente ¿para qué? Para ser vistos, para ser reconocidos, ¿verdad? Y cuando hacemos este tipo de cosas, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que somos unos hipócritas y que ya nosotros tenemos nuestra recompensa delante de la presencia del Señor. Imagínense ustedes, ¿verdad? Y ustedes pueden identificar este tipo de cosas. ¿Cuántos de ustedes por las redes no han visto este tipo de situaciones? Muchísimo. En realidad, hoy más que nunca, donde la tecnología ha avanzado tanto, es cuando más se ve este tipo de situaciones. Pero dice más adelante, o sea, te reprende el Señor en esta palabra, en el versículo 5, pero también te enseña, ¿verdad? En el versículo 6 que dice: mas tú
tú que me oyes, tú que me estás viendo, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrar la puerta. Ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dice, y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Dice el capítulo 7, no os hagáis pues semejantes, dice la palabra, a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros lo pidáis. Aquí se cumple la palabra del rey Ezequías, que cuando oró ya el Señor sabía su necesidad y ya el Señor había respondido a su oración. Entonces aquí claramente nos dice la palabra del Señor, que cuando oremos, cerremos vuestra puerta, entremos a nuestro aposento, oremos al Señor de corazón, y que no simplemente oremos por nuestras necesidades, que debemos de orar por las necesidades de otras personas, pues ya el Señor conoce tu necesidad. Ya el Señor sabe de qué tienes necesidad. Tienes necesidad de ropa, tienes necesidad de calzado, tienes necesidad de alimento, tienes necesidad de salud. Ya el Señor lo sabe, ya el Señor lo conoce. Dice su palabra que Él conoce todas las cosas del Señor las sabe. Mas no simplemente debemos orar por nuestras necesidades, también debemos de orar por las necesidades de otros, porque como bien se los decía anteriormente, muchas veces estamos orando por mí, pero no oramos por otras personas que están pasando por situaciones más difíciles de las cuales tú puedes estar pasando hoy. Muchas veces podemos estar orando por una casa, pero por lo menos tenemos un techo donde cubrir vuestra cabeza, si sea alquilada o prestada o cuidándola. Muchos están durmiendo bajo un puente, familias durmiendo bajo un puente, lloviendo, mojándose de la lluvia, padeciendo del sol. A veces nos quejamos y oramos al Señor que por el alimento. Muchos no tienen que comer, niños pasando hambre y necesidad. Muchas veces estamos orando por querer mejorar en nuestro empleo, mejorar nuestras ventas o nuestra situación, cuando muchos están postrados en una cama sin esperanza de salud o sin esperanza de vida, y están necesitando esa oración tuya, esa oración que tú le puedes brindar. Dios escucha vuestras oraciones. Debemos de orar por las necesidades de otras personas. Hoy esta enseñanza te la dejo a ti. Tú que me oyes, tú que me escuchas, te dejo esta enseñanza. ¿Para qué? Para aprender a tener un corazón más humilde y no ser tan egoístas, orando simplemente por nuestras necesidades, sino también orando por las necesidades de otras personas. Yo te invito hoy, si no has aceptado al Señor, siempre en cada video, tú que me escuchas y tienes la oportunidad de decir, este video tocó mi corazón, yo quiero aceptar a Cristo, yo quiero ser una persona intercesora que ore también por las necesidades de otras personas. Yo te digo hoy, acepta a Cristo en tu corazón para que halles en Él salvación. Y si la aceptas y así quieres, repite conmigo estas palabras para que seas inscrito en el libro de la vida. Y di conmigo, Señor, en esta hora yo, me repite tu nombre, me arrepiento de todo corazón y te pido, Señor, que limpies mis pecados, Señor, borrando cada uno de ellos de mi vida. Te ruego, Padre, que desde hoy me inscribas, Señor, en ese libro de la vida que tienes allí en los cielos, amado mío. Te reconozco como mi Señor y suficiente Salvador, que viniste a esta tierra, Señor, a morir por mí, que derramaste esa sangre preciosa para limpiar mis pecados y hacerme libre, Señor. Inscribe mi nombre y no lo borres nunca, Padre.
Desde ahora en adelante quiero servirte con amor, con fervor y no apartarme de tu camino nunca más. Guía mis pasos, Señor, para que no sean desviados ni a la derecha ni a la izquierda, sino que caminen siempre conjuntamente contigo, desde ahora y para siempre. Amén, amén y amén. Y siempre cuando una persona acepta al Señor, los cielos están de fiesta. Si hoy tú aceptaste a Cristo, los cielos están de fiestas y los ángeles están gozando por tu arrepentimiento al Señor. Sea el Señor guiándote cada día de tu vida. Y que esta palabra sea de ayuda y bendición a tu vida. Que Dios te bendiga. Chao, chao. Nos vemos en un próximo programa de Edificándonos en la